Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental: los medios de comunicación frente al nuevo gobierno. La relación que han tenido los medios de comunicación con los diferentes gobiernos que hemos tenido en nuestro país ha ido cambiando. Ya ha habido relaciones que son tensas, relaciones en las que se habla de mucho dinero que se distribuye en los medios, se habla de a veces censuras y autocensuras de los medios, se habla de que hay controles y que no hay controles, etc. Lo que hoy vamos a platicar es cómo lo vemos hacia el futuro. Y les agradezco que estén aquí con nosotros para platicar de eso. La licenciada Marta Ramos, es que me ponen al revés, perdón. El maestro Luis Acevedo y la licenciada Tania Soto. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Con mucho gusto. Y bueno, pues hablemos de los medios, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes? Se habla de que va a haber un corte en cuanto a los recursos que el gobierno va a utilizar para publicidad, ¿no? Eso, supongo que a algunos medios, pues sí les va a afectar, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, digamos? ¿Cómo lo vislumbran? ¿Cómo lo ves, Marta? Yo creo que a todos los medios les va a afectar, dado que va a haber un recorte, pero a mí me parece bien. Es decir, si hay un exceso, el problema no es si se recorta o no, es cuál va a ser la estrategia para definir ese recorte o no. Porque más allá de si los medios necesitamos o no vivir de ese dinero, que deberíamos ya a estas alturas tener modelos de negocio que no fueran tan dependientes de un ingreso de esa naturaleza, es cómo va a funcionar la comunicación del gobierno actual. Porque decir, de entrada mañana te arreglas con el gasto con 50 pesos y no con 100, pues está bien, pero entonces ¿qué quieres comer? ¿O qué vas a querer en tu mesa? ¿O para qué crees que me alcance que yo pueda hacer las cosas que funcionen bien? Y de eso sí no hay ninguna claridad todavía, creo yo. Hacen falta criterios en esta nueva relación prensa-gobierno, especialmente desde la perspectiva de la democracia. Se plantea un gobierno democrático, una sociedad altamente plural, ya lo hemos estado viendo cómo se ha venido construyendo desde esa perspectiva, pero no tenemos los criterios sobre los cuales vamos a establecer esta nueva relación. Marta mencionaba el tema de las empresas periodísticas que no han sido lo suficientemente eficaces ni eficientes para generar los recursos suficientes para generar y promoverse desde ese ámbito, que sería el ideal, el proceso democrático, sino que hemos entrado en una costumbre de la expectativa de cómo queremos generar información. La información tiene que ser un aliciente de la democracia y no nos tienen que decir qué manera o de qué manera tenemos que establecer esta información. Creo que es un cambio importante, creo que es un cambio relevante, la expectativa es interesante sin duda, pero nos faltan criterios, nos falta información. Sí, coincido plenamente, faltan las reglas. Creo que el mensaje es muy claro de no haber más dinero para los medios, 50% de recorte. El problema es que no sabemos a dónde va a ir ese 50% del total en que se va a invertir. Jesús Ramírez, recién nombrado como coordinador, lo que él mismo admite es lo que se está buscando es centralizar la información para que haya un discurso claro y sobre todo que la comunicación social, como dice, sea directa con el ciudadano. Creo que parte de la estrategia que tuvo la campaña de López Obrador, de hacer una propia estrategia de comunicación, de grabar sus propios videos, creo que quieren ir por ahí. Es decir, podemos informar lo que estamos haciendo de una manera rápida, de manera inmediata, pero creo que todavía falta delinear y que los medios pues, tengamos claro por dónde va a ir, ¿no? Pero, por ejemplo, a propósito de lo que mencionas, y yo creo que les pasó, ¿no? A los medios, ¿no? Hacía una declaración Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y después la gente dijo, bueno, pero ¿qué quería decir, no? ¿Qué quiso decir? Y empezaron las interpretaciones diferentes, ¿no? De una serie de, pues, no sé si voceros oficiales, pero de diferentes gentes de su campaña, que empezaban a darle una interpretación y que decían, no, pero es que no va a ser así, va a ser de otra manera. Hubo varias declaraciones, incluida la del aeropuerto, ¿no? De quienes decían no va a haber aeropuerto hasta quienes decían no, esto se va a ver. Después ya, no estoy hablando de ahora, sino de la época de la campaña, ¿no? Después ahora ya hubo declaraciones, se aclaró más, pero hubo muchas declaraciones del López Obrador en que mucha gente se preguntaba qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, sobre la sociedad civil, ¿no?
y cómo algunos la interpretaron de una manera y otros de otra manera, etcétera. O sea, a lo que voy es que siempre hay una polisemia, ¿no?, en lo que declara un presidente, ¿no? Y entonces eso de querer mandar un solo mensaje, yo no sé si eso es posible. No, yo creo que no. Suena demasiado rígido, pero además el propio presidente electo lo dijo: yo quiero que los medios me ayuden a difundir la información del aeropuerto para la consulta, que ni sabemos bien cómo la consulta, ni sabemos bien qué hay que informar. O sea, no, esta relación con los medios, después de la conferencia conjunta de gabinetes que felicita a los reporteros, qué bien lo hicieron ayer, ¿de verdad? O sea, esta relación no está haciendo con los medios, está haciendo con los reporteros que tiene cerca de su fuente, nada más. No está haciendo con la estructura formal que implican los medios de comunicación en una democracia como la de México, ¿no? Esa comunicación sí no veo que está sucediendo, no veo ese acercamiento. ¿Pero qué sería esto de la estructura formal? O sea, un poco para tener más claro, o sea, en general... Reglas claras de entrada, acercamiento, no sé cómo veas. A mí me parece que si son reglas claras me daría pánico de entrada, porque estaría estableciendo una agenda el presidente con línea directa para todos sus agentes, y esto, al centralizar la información de esa manera tan rígida como pareciera en primera instancia por la falta de información que nos han brindado, bueno, sería algo así como un Estado soviético, ¿no?, en términos de información, regresar a etapas del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, en las cuales se podía centralizar la información. Hoy ya no es posible este tipo de cuestiones. Yo creo que ahí hay una gran contradicción. Por un lado, el propio ahora presidente electo habla de las redes sociales, benditas redes sociales. Las redes sociales generan un proceso de viralización extraordinario que permite, hacia lo que comentaba yo al principio, el proceso de democratización de la información. ¿Qué es el planteamiento que se nos está haciendo ahora? Totalmente contradictorio. Establecer una agenda y que sobre esa vayamos. Por el otro lado, ampliarla por la vía de las redes sociales, con lo cual es contradictorio, pero también abre una gran posibilidad para los medios de comunicación. Si la idea es la de centralizar la información, los medios de comunicación pueden iniciar un proceso en el cual yo creo que en buena medida nos hemos mantenido en los medios un tanto dormidos, que es la de generar otro tipo de informaciones más críticas y más influyentes que promuevan la democracia. A ver, una pregunta, ¿cómo se había operado hoy en día, digamos, en el gobierno actual? Digamos, ¿cómo funcionaba esa relación con el gobierno? Pues de manera directa, digo, con cada una de las dependencias, lo que tú estabas buscando lo solicitabas y ahí lo tenías. Y obviamente el tema de siempre de los boletines. Coincido con lo que dice Luis en el tema de los medios tenemos que innovar. Si no innovamos y buscamos otra manera de informar, todo el tiempo entonces vamos a ser repetitivos y vamos a estar poniendo el video del presidente electo donde salió a anunciar X o Y. Entonces creo que los medios, la parte que nos toca, sí es preocupante y tenemos que poner atención de ver cómo va a ser esa relación, pero creo que en este momento también deberíamos estar pensando como medios cómo vamos a innovar. Eso que mencionas me parece muy interesante. Perdón porque yo no soy un especialista en los medios, pero sí me da la impresión como lector y como alguien interesado, suelo leer varios periódicos, etcétera. Eso del boletín se vuelve algo que en general el reportero lo redacta a su manera o le mete algunas cosas, pero en general el boletín es la nota, ¿no? Lo que entregan las secretarias, o sea, al final de cuentas, buena parte de lo que sale de información, digamos, más allá de editoriales y otro tipo de cosas, de comentarios y todo en las prensa escrita o incluso en las redes, etcétera, pues es el boletín, ¿no? El que da la nota es la propia secretaría o el propio medio, ¿no? Eso me da la impresión de que, pues sí, no hay mucha también trabajo de parte de los medios, perdón por la crítica, ¿no? De ese lado, ¿no? Yo creo que hace mucha falta, sobre todo porque creo que estamos olvidando también a los públicos. El público, ¿qué tipo de público? El público cada vez es más especializado y requiere mejores informaciones en función de temas. A lo mejor se puede establecer esta agenda, pero ¿qué se le está dando adicionalmente? ¿Qué valor se le está agregando a esa información? Yo creo que ahí estamos parados y a lo mejor esta es una buena
Provocación. Provocación. Claro. Puede ser una provocación, ojalá, ¿no? Yo creo que la coyuntura sí es muy favorable para eso. La coyuntura, además de ponernos en el triunfo aplastante que vimos de un solo partido en las pasadas elecciones, sí nos pone en un papel de crítica y de observancia permanente en lo que está pasando. Es decir, parte del poco contrapeso que va a tener esta mayoría en el legislativo, en el gobierno federal y en muchos gobiernos de los estados, tendrá que venir en los medios, tendrá que estar y reflejarse en los medios. Si eso nos obliga otra vez a la profesionalización, bueno, está sensacional. El periodismo de investigación es lo más caro que hay. Pero si podemos voltear hacia allá y si empezamos a trabajar, yo sí creo que lo que hemos aprendido después de tantos años de estar experimentando hacia dónde van los medios, es que el lector es mucho más listo y es mucho más exigente de lo que siempre supusimos. Y le tenemos que dar contenidos que sean mucho más retantes para él cuando los lee. Entonces, hacia allá deberíamos trabajar, efectivamente. Es una buena oportunidad de hacerlo. Es el momento de provocar un cambio en los medios. No creo que esa haya sido la intención por parte de la propuesta, el punto 29 de los 50 que dio a conocer López Obrador, donde habla, se va a reducir el gasto en publicidad de los medios. No creo que haya sido la intención de propiciar este proceso democratizador. Pero al no serlo, creo que del otro lado, del lado de la sociedad, está la posibilidad de darle la vuelta y aprovechar ese momento. Ahora, hay que decir una cosa, hay razones del lado de esta declaración, que es los montos que usó este gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, esos montos que ya conocemos, que son espectaculares y que uno se pregunta, digamos, lo que se gastó la SEP, alcanza para varias escuelas y hospitales. y hospitales, sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es un... Pero ahí entra otra vez el asunto de la transparencia y la regulación. ¿Cómo van a ser esas reglas? No, yo estoy totalmente y no del de lado acuerdo. de los medios, del lado de ellos. De ellos mismos, de transparentar Estoy totalmente de acuerdo. a quién le están Estoy totalmente de acuerdo, que ese es un problema y que ahorita lo vamos a platicar. Tenemos que hacer un corte y volvemos. Regresamos. Bueno, entonces estábamos platicando de la falta de normas y de reglas y de cómo se va a manejar esto. La idea de que hay una propuesta de corte, que hay que decir, viene de todo este malestar que causó los gastos que hoy se conocen de determinadas secretarías que uno sabe que se usaron para autopromoción, todas estas cosas que ya conocemos, hay muchas denuncias, etcétera. Pero efectivamente ustedes estaban diciendo algo muy importante. Bueno, ok, eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Que ese es el problema, ¿no? Lo que ustedes están buscando o los medios están buscando es decir, bueno, ok, eso que no se haga, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las políticas de comunicación? O sea, que no sean para autopromoción, que no sean para campaña, que no sean para esto, y cómo va a ser la relación con los medios, ¿no? Si entiendo bien, Marta. Exacto, entonces yo cómo defino con qué medio o a qué medio le tengo que dar publicidad gubernamental, campañas de la Secretaría de Salud, campañas de turismo, por alcance, por penetración, por calidad, por número de likes, ¿no? Por número de ejemplares en la calle. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Porque además lo único que hay ahorita real para distribuir ese dinero o de esas campañas es el padrón de medios en la Secretaría de Gobernación. El padrón de medios es inmenso y no tiene criterios con los cuales medir igual a todos. Entonces, ¿qué se va a hacer? De eso sí no se ha hablado absolutamente nada. No sé si ya la próxima Secretaría de Gobernación tiene considerado entrar por ahí y retomar ese tema que quedó trunco desde Fox, de cómo se va a hacer un padrón de medios confiable y entonces verdaderamente yo decir, voy a hacer una campaña para que se cuiden de los mosquitos en las zonas húmedas y no ponerlo en la Ciudad de México y no ponerlo en Chihuahua, que es puro desierto, sino ponerlo en Tabasco y en Chiapas y en Veracruz, ¿no? Eso sería, la lógica responde a eso, pero no hay, la lógica no ha imperado. Y los ha habido, ¿verdad? No, nunca se han logrado parámetros. Nunca ha habido parámetros. Y además los medios, hay que decirlo, cobran diferente, ¿no? Los desplegados. Yo no sé si al gobierno sí le ponen una tarifa igual, pero en general si uno quiere poner alguna cosa, ¿no?
mandar una carta a la opinión pública. Los periódicos cobran diferente, ¿no? De acuerdo a sus espacios comerciales que tienen cada uno de ellos en función, teóricamente, de sus públicos, ¿no? En función del mercado. Cosa que me da la impresión que no necesariamente. No necesariamente. O sea, a veces cuenta más quizá, pues no sé si estoy diciéndolo bien, pero un poco como el prestigio, ¿no? Hay algunos gentes que se sacan sus notas en ciertos periódicos y cobran más caro, ¿no? Lo único que tienes claro para decir, mi circulación es esta, es el padrón de medios de circulación, de gobernación. Es decir, tú tienes que ir ahí cada año y actualizar tu circulación y actualizar tu documentación y aparecer públicamente en el padrón de medios. Ahí está en internet, ¿no? Es lo único que tienes como ficha de presentación. Tú como medio, como empresa privada además, ¿no? Bueno, y una pregunta que es importante. ¿Qué tanto los medios, y sobre todo supongo que es diferencial, por ejemplo, en las cifras que he revisado, ¿no? Pues sobre todo Televisa y TV Azteca se llevan muchísimo dinero de esa publicidad, ¿no? Muchísimo, ¿no? De acuerdo a los datos que hay, por lo menos, no sé si son qué tan fidedignos, pero por lo menos los datos oficiales, es muchísimo el dinero que se dan, ¿no? O sea, se lleva. ¿Qué tanto los medios dependen de esos recursos, en lo general, digamos? Seguramente mucho, ¿no? Seguramente dependen en gran medida de los recursos públicos, de los recursos fiscales para su supervivencia. Y esto es totalmente evidente, cuando menos, en el número de anuncios o de elementos de difusión que tienen los medios de comunicación en general, ya sea en radio, televisión, los tradicionales, o bien también en las redes sociales. Y esto nos llevaría a otro punto que sin duda es muy importante. ¿Qué va a pasar con toda la normatividad existente en este momento? ¿Qué va a pasar con los medios públicos también? ¿Se les va a aplicar la misma medida? ¿Va a haber verdaderamente un cambio importante? ¿Vamos a ver a las televisoras públicas o a los medios públicos en igualdad de condiciones? ¿Bajo qué criterios? Yo creo que son de los temas que valdría mucho empezar a ponerlos a debate, y creo que este es un momento muy importante para discutir algo que es tan fundamental como la democracia y la información. Una pregunta, no sé si incómoda, ¿y qué posibilidades hay de que los medios se pongan de acuerdo y que digan queremos reglas claras? Es un país, el único país de América Latina que no ha logrado que sus medios se pongan de acuerdo. Sí, que hay mucho canibalismo allá adentro. Pues a lo mejor ya con estas reglas, si hay esas reglas claras, si hay que nos digan cómo va a ser todo este reparto, va a haber transparencia, también con los medios oficiales, creo que es un buen momento también de replantear y decir cómo cerramos filas y cómo vamos a trabajar independientemente del trabajo que estemos haciendo. Yo insisto mucho en el tema de tenemos que innovar. Tú lo decías muy claro, a ver, la tajada que se lleva a televisión es enorme. Mi pregunta es, ¿vemos televisión? Eso es el tema. No, también, ¿vemos televisión? Ya no. Es algo muy sorprendente. La verdad es que creo que ahí hay un asunto más complejo, ¿no? Según entiendo. Nuevamente, no es mi tema, pero tengo entendido que efectivamente el Internet hoy se lleva más de audiencia. Efectivamente, digamos que jóvenes de 20 años para abajo no ven televisión, que Netflix y ese tipo de cosas, incluso en entretenimiento, se están llevando la parte importante, y ese tipo de plataformas, ¿no? Etcétera, todas esas cosas. Pero tengo la impresión también, no es nada más por comprar lealtades, ¿no? Tengo la impresión también de que hay un problema en qué gastar, porque a pesar de todo, los medios están más concentrados, los medios de televisión, las cadenas. Para lo otro hay que gastar, es muy disperso, ¿no? Y entonces es más complicado llegar a una audiencia como la que llega a una cadena de televisión, digamos. No sé si eso es muy cierto, pero eso es algo que yo he escuchado que ocurre, ¿no? Y que por eso se siga gastando en publicidad lo que se gasta en las cadenas de televisión, que ha caído mucho, lo que han gastado, pero que se sigue gastando y que sigue siendo un recurso, porque si yo gasto en esta cadena, pues sé que tengo cierta audiencia. Irme a internet me lleva a tener que buscar no sé qué tantas plataformas y medios y cómo lo puedo hacer, ¿no? En fin, no sé si esto es así. Bueno, regresando a la pregunta anterior, la última vez que los medios nos unimos fue para el desplegado de Ya Basta,
que fue a principios de este mismo año por el asesinato de periodistas. Sí, que es muy importante. Que fue un movimiento importante, pero fue para ese motivo y no hubo más nada. Respecto a esto, la verdad es que lo que vimos durante las campañas y sucedió mucho con el sitio de verificado y sucedió con los que, como Nación 321 ha hecho trabajo específicamente para Internet, es que la gente ha empezado a desconfiar más de las redes sociales y entonces tiende a buscar lugares donde se sienta que no le mienten. Esos lugares tendrían que ser los medios formales. Y los medios formales no me refiero a imprimir papel, me refiero a que tu marca tiene que hablar de ti bajo ciertos principios éticos y de verdad. Siendo así, yo tendría que medir mi marca de alguna manera y mi alcance. No hay nada regulado en Internet y cada vez hay más modelos de negocio verticales de las propias marcas que solo tienen cabida en Internet. Eso que dices a mí me parece, ¿no? Y ya para concluir, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero ese me parece un tema muy importante. Yo sí creo que hay lo que llamaríamos así muy técnicamente una polisemia, con tantos medios en Internet, tantas fuentes de información. Yo sí creo que descontrol, se ha hablado mucho de esto, de que hay la gente, hay estas como comunidades cerradas donde la gente cree, ¿no? Lo platicamos hace unas semanas. ¿Qué tanto se puede buscar, como tú dices, la marca, referentes para esa población, digamos, ¿no? En esto de hacia dónde deben ir los medios, ¿no sería algo muy importante que los medios serios trataran de construir referentes que de alguna manera orienten a la opinión pública, rompan estos círculos, estos clanes, ¿no? En el que la gente que es de Fox News ¿no? Y todo lo que dice Fox News creen que es cierto, ¿no? Aunque digan que los marcianos llegaron y no sé qué, lo creen porque lo dijo Fox News. Y todos los que no son de Fox News piensan que hasta lo que es cierto que dice Fox News es falso. O sea, este tipo de cosas, digamos, ¿qué tanto puede ser una estrategia? ¿Cómo pueden entrarle los medios, como tú decías, marcas serias, a tratar de romper este tipo de cosas? Yo creo que con la discusión abierta de entrada y la modificación del marco normativo existente en este momento, la ley de adquisiciones, la ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, creo que todas las leyes tendrán que modificarse para darle sentido y poder coordinar la parte de los medios de comunicación con visión social, con una visión pensando en la sociedad, y por el otro lado, el interés de verdaderamente acabar con el derroche para beneficio de los demás. Creo que hay todo un cambio muy importante, pero no puede venir ese cambio directamente del gobierno o de la estructura gubernamental. Tiene que ser necesariamente de la parte social, de la parte de los particulares, de los ciudadanos. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Es un tema para discutir muchas horas. Yo creo horas. que es un tema, muy además amplio, muy ¿no? importante. Muy importante. Yo creo que es fundamental. Es algo que tenemos que discutir. Los invito a que volvamos a discutirlo. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Y continuemos. Aquí estaremos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Los veo la próxima semana.